Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos al webinar de hoy. Mi nombre es Ana Luisa Luna, ejecutivo en presidencia en el Clúster Aeroespacial de Baja California. Nos honra mucho el día de hoy presentarles al doctor Francisco Mendieta y al maestro Adrián Munguía. Ellos nos estarán compartiendo acerca de cómo adoptar la inteligencia artificial en la industria aeroespacial. El maestro Adrián Munguía es licenciado en Ciencias Computacionales por la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Baja California y maestro en Ciencias por el Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada, donde se especializó en visión computacional y aprendizaje de máquinas. Es un experto reconocido internacionalmente en el desarrollo de sistemas y productos de inteligencia artificial para diferentes industrias, como la automatización de puertos marítimos, seguridad, defensa, salud y transporte, con diversas patentes internacionales conferidas. Entre sus desarrollos destacan sistemas de seguridad para la detección de contrabando nuclear, drogas y explosivos, contribuyendo así a la protección de la población, entre otros importantes desarrollos. Tras esta experiencia internacional exitosa, regresa a México para contribuir al ecosistema mexicano de inteligencia artificial en sus aplicaciones sociales y empresariales, constituyendo la organización AI México, una plataforma global de innovación y emprendimiento en inteligencia artificial para adopción y aprovechamiento a nivel regional y nacional. Francisco Mendieta es ingeniero de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro y doctor en ingeniería por la Escuela Nacional Superior de Telecomunicaciones en París, Francia. Ha sido profesor de cursos de licenciatura, posgrado y formación continua y ha dirigido diversas tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y recibió el premio Emilio Rosenbluth de la Academia Nacional de Ingeniería, el premio de la Academia Mexicana de Óptica y el premio Ericsson de Telecomunicaciones, el premio von Karman de la Academia Internacional de Astronáutica. También es miembro de la Academia de Ingeniería de México, de la Academia Mexicana de Informática, de la Academia Mexicana de Ciencias y de la Academia Internacional de Astronáutica. Y actualmente se desempeña como director de innovación y miembro de la Junta Directiva de AI México. Muchísimas gracias a ambos por su participación y por su tiempo dedicado a la sesión de hoy. Antes de darles la palabra, el presidente del Clúster Aeroespacial también dará la bienvenida. Muchas gracias, Anita. Buenos días a todo nuestro auditorio. Le agradezco mucho a los que están registrados vía Zoom. También lo hago a la industria aeroespacial, que por sus sistemas de circuito cerrado nosotros protegemos el acceso, pero les agradecemos mucho que estén conectados, al igual a los de Facebook vía live streaming por esta sesión. Para nosotros, el Clúster Aeroespacial, realmente es un honor y un gusto tener al doctor Mendieta, un gran aliado de nosotros, un asesor importante, una persona que ha sido pues parte importantísima del desarrollo espacial en México y el reconocimiento que tenemos como país. Y al igual que Adrián, pues son dos personajes que para nosotros tienen un valor importantísimo y máxime en este tema de la inteligencia artificial, donde hay mucho desconocimiento, me incluyo en él, y donde a veces por temor o por falta de información, digamos, en el medio de la implementación, a veces no sabemos, pero escuchamos de que es algo valioso, que es algo que prácticamente nos va a mantener vigentes si sabemos entenderlo, como en su momento fue aprender computación. Si no somos letrados en el tema de la inteligencia artificial, va a ser muy difícil que mantengamos una competitividad frente a otras empresas o frente a otros países que ya lo están implementando. Entonces, esta sesión para nosotros es muy, muy importante, más para la PYME, que es la que más resiente todo este tipo de embates de la industria y de la competencia y de los mercados. Y ojalá que podamos hacer algo de la mano con el doctor y con Adrián para beneficio de todos nosotros. Nuevamente, Anita, gracias. Gracias, doctor. Gracias, Adrián. Le regreso la palabra a nuestra moderadora del día de hoy, Anita, por favor. Muchas gracias. Y Adrián y Francisco tienen la palabra. Adelante. Bueno, muy bien, muchas gracias y buenos días a todos.
Gracias, Anita, gracias, Tomás, por esta invitación y por esta gran visión en pro de la competitividad de la industria aeroespacial que compartimos tanto el doctor como nosotros y todo el equipo y comunidad de AI México. Voy a presentar mi pantalla a continuación. Muy bien, pues empezamos con la presentación. De nuevo, aquí estamos los presentadores, Adrián Munguía y el doctor Mendieta. Y estamos ahora sí que refiriéndonos a este sector como el sector inteligente de México. El 75% de los ejecutivos del mundo están confundidos con la inteligencia artificial y temen cerrar sus negocios en los siguientes 5 años, al menos de que puedan escalar la inteligencia artificial a lo largo de sus organizaciones. Esto quiere decir que tienen que identificar los casos de uso estratégicos para su negocio, poder generar esos pilotos para probar que van a funcionar positivamente para sus negocios y que los puedan incrustar dentro de su infraestructura empresarial. Entonces, este proceso de escalar la inteligencia artificial a lo largo de toda la organización es muy complejo y es vital para que sobrevivan nuestros negocios. Los grandes problemas que enfrentan las empresas con respecto a este gran problema que tienen que vencer es que la IA existe un problema en definir qué es la inteligencia artificial. Todavía, si nos preguntan a gente que nos consideran expertos, todavía titubeamos un poco, aunque lleva medio siglo vigente este término, pero podemos, para usos prácticos, nosotros definir inteligencia artificial como software inteligente, software que aparenta poder tomar decisiones inteligentes a partir de una entrada de datos, sean imágenes, sean lecturas de algún dispositivo y puede tomar digamos, una decisión sobre si el dispositivo se va a averiar o sobre la imagen o sobre si tenemos que tomar una decisión u otra a partir de una imagen al haberla reconocido, ¿no? Entonces, es software, se desarrolla como software, se administra como software, se vende como software y se compra como software. Talentos. Existe una gran escasez a nivel mundial sobre talentos de inteligencia artificial orientada hacia industria y hacia productos para uso comercial. Entonces, aunque pueda haber mucha gente que pueda desarrollar prototipos académicos, gente que pueda desarrollar productos comerciales es un recurso muy escaso. Existe un mapa de adopción que es algo confuso, los mapas de adopción de la industria para la inteligencia artificial. No existe una estrategia clara o una manera o la expertise para desarrollar estrategias de inteligencia artificial. Son también muy escasos y esto es necesario para poder atar cada iniciativa de inteligencia artificial de las empresas a objetivos económicos en sí de las empresas, ¿no? También es muy difícil detectar, identificar y poder conseguir estas tecnologías relacionadas a la inteligencia artificial que son necesarias para complementarlas, ¿no? Entonces, todas las tecnologías complementarias también son un reto poderlas identificar por las empresas. Ok, nosotros hacemos brindamos una serie de servicios que transforman negocios con confianza y certeza en la inversión. Ofrecemos servicios de transformación nivel conserjería. Entonces, damos un acompañamiento por expertos de inicio a fin. Formamos parte del grupo interno de las empresas que vamos a ayudar a los ejecutivos a tomar decisiones en pro de su transformación con inteligencia artificial. Damos un soporte por tiempo indefinido, ya que somos un ecosistema. Entonces, mientras la empresa sea parte del ecosistema, va a tener acceso a recursos a la medida para poder transformar, evolucionar y mejorar su competitividad. Y esto lo hacemos por medio de una metodología probada que da claridad a tu inversión. Esta metodología es producto de nuestra experiencia de décadas de haber hecho esto en la industria. La metodología se basa en los 3 pilares, lo que nosotros denominamos los 3 pilares de transformación, que básicamente se llaman IA a gran escala, talentos de IA y educación, un diagnóstico de estrategia. Hacemos sesiones estratégicas para identificar los casos de uso que van a impactar mejor y más al negocio.
Vamos a ayudar a determinar las tecnologías complementarias que debamos obtener y vamos a dar un mapa de ruta claro para los ejecutivos para obtener una transformación que dé certeza a su inversión. Y damos una membresía, funcionamos por medio de una membresía a un ecosistema que les da acceso a expertos, a una comunidad muy grande tanto de entusiastas, talentos y expertos de inteligencia artificial internacionales y como desarrolladores para poder contratar para sus empresas. Esto lo hacemos por medio de un canal de Slack y sesiones semanales con los ejecutivos para ir orientando cada paso en el camino. Y aparte, ayudamos a alinear la cultura corporativa por medio de eventos corporativos de tipo Meetup, como los que ya venimos haciendo nosotros desde el 2019 y somos reconocidos top 5 en el mundo por medio por Deep Learning AI. Los 3 pilares de transformación con IA están basados en IA a gran escala. Obtenemos una fase de estrategia donde se identifican y priorizan los casos para la inteligencia artificial. Esa es una etapa que toma alrededor de 3 semanas a realizar, con una colaboración entre ejecutivos de las empresas y ejecutivos de AI México. Hacemos una validación y un pilotaje. Validamos los datos con los que cuenta la empresa y desarrollamos un piloto de inteligencia artificial. Esto es algo más o menos rápido, 8 semanas para tener un piloto. Y luego escalamos el piloto a gran escala y lo conectamos a la infraestructura del negocio. Eso toma alrededor de 20 semanas, un poquito más. El siguiente pilar es el de talentos en inteligencia artificial. Brindamos servicios de sourcing y reclutamiento de talentos y alineamos una estrategia de recursos humanos con el nuevo negocio de inteligencia artificial y aceleramos la curva de aprendizaje. El siguiente es educación de inteligencia artificial. Brindamos tipo de certificaciones para los negocios. Eso es AI for Business, que es para ejecutivos, directivos y tomadores de decisiones para identificar o crear negocios de inteligencia artificial dentro de las empresas. AI Practitioners para desarrolladores en proyectos de inteligencia artificial y AI for All para todo el staff, proveedores, aliados estratégicos y cadena de valor. Esto no es un camino solitario, sino un esfuerzo en equipo dentro de un ecosistema. El canal de Slack es muy importante porque es el canal por medio del cual los ejecutivos podrán estar disipando cualquier duda. Y aquí no hay que tener vergüenza, ¿no? Aquí es preguntar qué es IA, qué es aprendizaje automático, hasta cosas muy puntuales sobre optimización de cadena de suministro. Cualquier duda que tengan los ejecutivos podrán preguntar por medio del canal de Slack y nuestros expertos, incluyéndome yo, vamos a estar atentos a ese canal para estar respondiendo. Tenemos experiencia en algunas universidades internacionales de Estados Unidos, trabajos desde la NASA hasta SAIC, Leidos. Estas son las empresas en las que hemos trabajado. Este es nuestro grupo ejecutivo, que aparte está apoyado aparte los oficiales están apoyados de un grupo ejecutivo mucho más grande, pero está aquí profesores de la Universidad de Missouri, profesores de la Universidad de Florida, el doctor Mendieta, un servidor, Abad, director de tecnología, que estamos apoyando la transformación de las empresas como de ustedes. Somos una comunidad global de más de 1,000 miembros en 12 países, con acceso a 3,000 desarrolladores para las transformaciones con inteligencia artificial más ambiciosas que podamos enfrentarnos. Y somos entonces un conglomerado de empresas en 12 países que ayudamos a transformar empresas en México y globalmente también. Este es un caso de uso, digamos que muy real a lo que podemos realizar con ustedes. Esto es para cadena de suministro. Somos una comunidad de NVIDIA. Entonces, NVIDIA está dentro del ecosistema de AI México. Somos una comunidad emergente de NVIDIA, un NVIDIA AI Emerging Chapter. Estos son ya algoritmos que están ya ahora sí que caladitos, ¿no? El tipo, para gente que ya los ha escuchado, hay unos algoritmos llamados YOLO. Esto sirve para identificar este tipo de objetos, ¿no? Manzanas o cajas o encontrar cuando las cajas están averiadas o cuando están golpeadas y poderlas detectar a tiempo y que no llegan a las manos de clientes.
Entonces, plataformas así como esta de NVIDIA para cadena de suministro, ya viene lista como para nada más hacerlo un procedimiento que se llama fine tuning o pues afinar los datos generales a los datos particulares de la empresa que lo quiere utilizar. Pero ya son tecnologías de IA que van más allá del prototipo académico, ya están listas para utilizar, ¿no? Entonces nosotros podemos fácilmente ayudar a que hagamos una adopción de este tipo de tecnologías y lograr hacer ese salto casi cuántico, ¿no? de la inteligencia artificial. Pues esa fue la plataforma de NVIDIA para cadena de suministro. Ahora les presento algo de los trabajos que hemos hecho. Particularmente estas son cosas que yo he hecho. Entonces, he trabajado en asuntos de justicia y de contrabando nuclear, ese tipo de asuntos. Estos a la izquierda es un sistema para Imageware Systems, para el reconocimiento facial y reconocimiento de personas por medio del iris. A la derecha este es un equipo de Leidos. Estos equipos están en la frontera y están pues, puestos funcionando en el Medio Oriente y en todos Estados Unidos, en varias partes del mundo. Este es el sistema VAC-SXPL, donde se desarrolló este sistema para detectar objetos escondidos en en la estructura de los vehículos. También en salud, cosas de patología digital. Automación de puertos, yo tengo más o menos casi una década, yo creo, en experiencia automatizando puertos marítimos. Entonces, haciendo todo este tipo de lecturas de los números de serie de los contenedores. Aparte, desarrolló algunos productos desde el principio a fin para detectar, por ejemplo, aquí en la esquina inferior derecha, detectar candados en las puertas de los contenedores. Y varias aplicaciones interesantes por ahí. Y también realicé un sistema completo para reconocimiento de placas de vehículos en carreteras de cuota. Entonces, si en Estados Unidos si han recibido alguna vez una multa por no pagar una cartera de cuota, creo que yo soy el responsable. Este sistema obtiene las placas de decenas de miles de infractores diarios. Entonces hay muchos infractores en estas carreteras. Bueno, entonces me gustaría darle la palabra al doctor Mendieta y este QR, si les interesa obtener una guía y un manual de definiciones de inteligencia artificial, háganle clic a ese QR y con gusto les mando una copia y podemos empezar a disipar cualquier duda que tengan por ahí, ¿verdad? Doctor Mendieta, le paso la palabra. Gracias. Bueno, con esta presentación se introduce no solamente la estrategia de adopción y de capitalización de los grandes beneficios de la inteligencia artificial, sino que también
más allá de una cuestión de estrategia, es una cuestión de supervivencia, ¿sí? Y no, creo no equivocarme y creo no exagerar. Estamos en la cuarta revolución industrial y tal como en las revoluciones industriales anteriores, pues los paradigmas han cambiado, ¿sí? Del carruaje llegó el vapor en la primera revolución industrial, después la segunda llegó la producción en masa, la electrificación, orientada por los países desarrollados, especialmente Inglaterra en las primeras y pues Estados Unidos, el bloque occidental, Japón, Corea y recientemente China se compromete y arriesga en el tema de la inteligencia artificial, la conectividad, la transformación digital. ¿Qué está pasando ahora en la industria? Pues lo que está pasando en el mundo. Lo físico se funde con lo digital, ¿sí? Ya no hay fronteras. Y eso, lo que antes estaba dominado por máquinas, por tierra, hectáreas de tierra, por barriles de petróleo, hoy está dominado por la inteligencia de los sistemas, ¿sí? Como decía Adrián al principio, la inteligencia artificial es algo inmaterial, estamos en un metaverso, ¿sí? Estamos en muchas cosas es una realidad virtual, donde la virtualidad ya no se diferencia mucho de la realidad, ¿sí? Videojuegos que fueron un poco el precursor heurístico, diría yo, de la inteligencia artificial en lo que se refiere a imágenes y imágenes animadas, que es los videos, ¿no? Viene la computadora, como decía Tomás y Baja, que creo que ambos han invocado un poco los bloques constitutivos de la AI. Imaginen, estamos en una situación similar a la adopción de la computadora. Si no adoptamos inteligencia artificial ahora, imagínense si hace 40 años que entró, 50, que entró la computadora al negocio, a los hospitales, a las escuelas, al gobierno, incluso a cuestiones de seguridad nacional. Imagínense si México no lo hubiera adoptado, entonces, ¿en qué situación estaríamos actualmente? Obviamente tenemos que acelerar esta adopción de la inteligencia artificial, tal como otros países lo están haciendo, en un enfoque manejado por el negocio, por un lado, ese es business driven. Por otro lado, está manejado por tecnología, impulsado por los centros de investigación, las universidades, etcétera. Y por otro lado está la demanda, ¿sí? La demanda de información de la gente. Cada vez demandamos más seguridad, más acceso a la salud, mejor educación, mejor manejo del medio ambiente. Y todo eso, imagínense el análisis o la logística para el control de la pandemia, ¿sí? Sin inteligencia artificial hubiera sido imposible y el costo social, costo de la civilización humana hubiera sido muchísimo más caro, ¿sí? El tema es educación. El tema que nos está ahorita demandando es talento humano a nivel de estudiantes, a nivel de industriales, a nivel de operadores, a nivel de gerentes, a nivel de bloques directivos, pero también a nivel de los gobiernos, ¿sí? Para impulsar las estrategias, los mapas de ruta nacionales y regionales, ¿sí? Como el caso europeo, que es un mapa de ruta europeo de inteligencia artificial y cada uno de los países pues lo declina o lo singulariza o lo tropicaliza, en el caso de los países tropicales, ¿no? Pero es una cuestión que no es nueva, ¿sí? Cuando hubo la primera revolución industrial, pues de una sociedad agrícola pues, se tuvo que transformar en una sociedad industrial. Las ciudades, el conocimiento tecnológico, las formaciones de ingeniero y la administración de las empresas o de los negocios. Y el Estado también tuvo que responder con toda la estructura gubernamental para impulsar la industria. El rol principal del Estado es impulsar la competitividad, ¿sí?
obviamente muchas versiones dicen, bueno, el Estado tiene que garantizar la educación, sí, por supuesto, tiene que garantizar la salud, la seguridad, pero ¿para qué? ¿Para qué quieres gente sana, gente educada? Pues es para que produzca, ¿sí? Al final, quizás mi comentario sea extremadamente, yo diría, fuerte y agresivo incluso, o burdo, ¿sí? Pero al final del día es una guerra, ¿sí? Es una guerra económica, ¿sí? El problema de tener una guerra, México, desafortunadamente, no quiero ser catastrofista, pero pues la guerra de la microelectrónica, pues la perdimos, ¿sí? No tenemos, vemos ahora el tema de los semiconductores. ¿Qué podemos hacer? Pues prácticamente nada, desde el punto de vista de tecnología endógena, ¿sí? Entonces, no nos debe pasar lo mismo en lo que viene, ¿sí? El problema no es haber perdido la guerra, ¿sí? El problema es que ni siquiera nos dimos cuenta que había una guerra por la electrónica, por el semiconductor, por el microprocesador, por la inteligencia que se le imprime a los circuitos, ¿sí? ¿Cuánto vale el chip de silicio de un sistema, de un core de NVIDIA? Vale $1, ¿sí? Pero cuando se le pone la inteligencia, la litografía, etcétera, vale $1000, ¿sí? Entonces, el asunto es esta adopción temprana, ¿sí? Early adoption, ¿sí? Para que, de alguna manera, ir aprendiendo de las experiencias del pasado, ¿sí? ¿Por qué las universidades están ahora desarrollando o incluyendo o abriendo carreras en inteligencia artificial y ciencia de datos, ¿sí? Obviamente, la inteligencia artificial pues tiene que manejar datos, ¿sí? Hay dos tendencias, la tendencia simbólica y la tendencia basada en experiencia, pero al final del día son los datos lo que es la materia prima, así como lo fue el petróleo, como lo fue en la tierra, en la época agrícola, así como lo fue el aire, la era de la aeronáutica y el espacio en esta era espacial. Ahora estamos en la era de la información y la información pues son los datos, ¿sí? Al final del día. Vean ChatGPT, ¿sí? El 3, no el 4, el ChatGPT se basa en 180,000 millones de fuentes de aprendizaje, ¿sí? Entonces todo eso necesitamos gente que lo maneje, que lo entienda, que lo traduzca en beneficios para el sector industrial, ¿sí? Viene entonces el problema no solo de educación, sino del empleo, ¿sí? Uno de los peores mitos es se van a perder los empleos con la inteligencia artificial, te va a reemplazar un sistema de reconocimiento de radiografías, te va a reemplazar a un médico. Pues por supuesto que sí, eso no se puede negar, ¿sí? Así como el motor desplazó al caballo, en fin, otras cuestiones han desplazado, pero eso da oportunidades para que la gente se desarrolle en otras disciplinas adecuadas a la revolución. Esto es algo imparable, ¿sí? No hay milagros, no hay manera de dar la vuelta, ¿sí? Cuando había, incluso a nivel directivo, cuando empezó, hoy tenemos las empresas tienen el CIO, Chief Information Officer, ¿sí? El que se encarga de los sistemas de cómputo, de la red, de que haya la cantidad de megabits por segundo necesaria, la seguridad, etc. Pero cuando empezó la electricidad, la electrificación, había un Chief Electricity Officer, CEO, ¿sí? Era el que se encargaba de electrificar. Hoy nos parece banal, ¿sí? No, pues la electricidad pues nada más es un commodity, lo pagas y... Pero antes había una persona o una estructura que se encargaba de incorporar la electricidad en los negocios, cosa que nos parece absolutamente banal. Y en el futuro va a haber un Chief AI Officer, un Chief de inteligencia artificial, ¿sí? Por esta fusión de lo físico con lo digital. Ahora, oportunidades para el sector aeroespacial, pues son inmensos, ¿sí? Yo trabajé mucho en el tema espacial, ¿sí? Pero en su conjunto el tema aeroespacial, pues es uno de los grandes beneficiarios de la inteligencia artificial, ¿sí? No se puede entender un sistema de diseño asistido por computadora,
de simulación sin incorporar la inteligencia artificial. ¿Sí? Ahora, mucho de la... ¿Cómo le vamos a hacer para que México desarrolle ese talento y se incorpore en la cadena de valor? ¿Sí? Las grandes compañías, por supuesto, traen sus métodos, sus experiencias, sus estilos, sus formas de operar de sus matrices en el extranjero. ¿Sí? Pero yo pienso que es en las pequeñas y medianas empresas donde se puede, de alguna manera, tener un enfoque bottom-up, ¿sí? De alguna manera, incorporar en los procesos, en las transacciones, en los productos, en los procesos, los grandes beneficios de la inteligencia artificial. Y con eso se estará construyendo un tejido industrial inteligente, ¿sí? Que va a ser, y esto a su vez va a tener una retroalimentación, es como un esquema de creación continua de ofrecer un ecosistema de inteligencia artificial interesante para que otra vez las grandes compañías traigan o se sientan con más confianza de traer lo que no traían a México anteriormente, ¿sí? De un nivel superior, dado que se está teniendo una cadena de suministro, un bloque, un soclo básico de gente, de instituciones, de compañías, de clústeres, etcétera, ¿sí? Y esto es particularmente interesante para el clúster de Baja California, ¿sí? Porque yo sé que otros clústeres ya están no solamente decididos, sino preocupados por que no estamos accediendo rápidamente a esto de la inteligencia artificial y nos estamos tardando en atraer esa inversión. ¿Sí? ¿Por qué llegó la maquiladora a México? Porque pues, había mano de obra. ¿Sí? ¿Por qué va a llegar la maquiladora 4.0? ¿Sí? Pues porque vamos a tener que desarrollar la mente de obra en estas nuevas tecnologías. ¿Sí? O no va a llegar, ¿sí? O va a llegar a otros clústeres. ¿Sí? O nos va a costar más trabajo atraerlo, ¿sí? Porque los apoyos federales se van a ir a donde los clústeres ofrezcan retornos de la inversión mejores y a tiempos más cortos, ¿no? Por ejemplo, hoy está Tesla en México, ¿sí? Tesla está haciendo automóviles en Nuevo León, ¿sí? Eléctricos, ¿sí? Dice, bueno, si ya tenemos Tesla en México, ¿por qué no atraer todo lo demás de Tesla, que es la cuestión espacial? ¿Sí? Y en la cuestión espacial, las inversiones es otra cosa muy interesante. ¿Sí? En inteligencia artificial, como explicó Adrián, las inversiones son en software. ¿Sí? Yo me atrevería a pensar que son inversiones de menos riesgo que en una planta industrial, hardware, etc. Obviamente el tema es muy amplio. La robótica, ¿sí? Está basada en inteligencia artificial, pero hay que ver en qué partecita o qué partezota o qué rebanada del pastel de la cadena de valor nos podemos situar. Y aquí, pues, hay que reconocer que el clúster en Baja California ha sido muy inteligente en buscar cómo posicionarnos en las diferentes etapas de la cadena de valor del, yo diría, el negocio, porque al final, como les decía, lo importante es generar valor y para el Estado sobre ese valor cobrar impuestos que hopefully los va a reinvertir en la educación, en investigación y desarrollo, en innovación y en diseño. Entonces, yo nada más concluiría diciendo, reiterando lo que mencioné al principio, no es una cuestión de estrategia, es una cuestión de supervivencia de la mayoría de las empresas. Muy bien. Muchísimas gracias a ambos. Gracias, Francisco, y gracias, Adrián, por su presentación. Tenemos varias preguntas para ustedes. Voy a comenzar con la primera de ellas, que dice, ¿qué elementos debe tener a nivel hardware una empresa como mínimo para poder ser exitosa implementando inteligencia artificial en la operación? Bueno, y yo creo que como mínimo
hay que tener acceso a la nube, ¿no? Yo creo que no hay que preocuparse tanto en empezar a comprar infraestructura de HP o de NVIDIA o un clúster de GPUs. Hay que recordar que los GPUs son caros y van a ser obsoletos en poco tiempo mientras empezamos a moverle a la inteligencia artificial, ¿no? Entonces yo creo que lo primordial sería no preocuparse del hardware, sino preocuparse de acceso a la nube y de servicios como AWS, por ejemplo, entre otros, ¿no? O Google Cloud Service. Muy bien, claro, gracias. Yo complementaría, pues, acceso, la palabra acceso a la nube, bueno, tiene dos palabras, una es acceso y la otra es la nube, ¿no? El tema de acceso, ¿sí? Que ahí es importante tener red, tener conectividad, tener seguridad, tener baja latencia y tener, por supuesto, masividad en la conectividad en tu campus, en tu edificio, en tu parque industrial, por ejemplo. Eso es una labor compartida entre el Estado, las cámaras, los municipios y las empresas que proveen esos servicios de conectividad. Entonces, el 5G que ahorita está llegando, pues es muy importante, pero se puede empezar con 4G, pero sí hay que ver que en el futuro, pues la competencia va a estar 5G y 6G. China ya está en 6G, ya explorando algunas zonas en 7G, imagínense nada más. Entonces, pero eso es inversión, es dinero bien invertido en la conectividad, porque no nada más te va a servir para tus algoritmos de inteligencia artificial, sino te va a servir para acceso al mundo digital, a la ciencia de datos, etcétera. Además, creo que es importante saber que preocuparse por el hardware ahorita no debería ser la prioridad, ¿no? Hay que preocuparse por la estrategia. ¿Tenemos una estrategia de IA o no? Entonces qué casos de uso vamos a atacar y en qué prioridad lo vamos a situar para poner en orden, ¿no? En lo que serían digamos, los siguientes 3 años de adopción de inteligencia artificial en la empresa. Y eso te va a decir qué necesitas en hardware, por ejemplo, es una preocupación. La otra es en personal que conozca y sepa desarrollar ciertas tecnologías in-house. Creo que eso sería lo más importante, ¿no? Tener una estrategia. Muy bien, muchísimas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿cómo se desarrolla el líder dentro de la empresa para garantizar el éxito de la inteligencia artificial? Yo creo que, bueno, es muy importante, ¿no? El líder debe tener una visión estratégica sobre la inteligencia artificial. Creo que si empezamos a adoptar estas tecnologías, si empezamos desde cero a platicar sobre temas de TensorFlow o redes neuronales convolucionales o reinforcement learning, estamos teniendo la plática con la persona que debe estar haciendo el trabajo de hands-on del tecnológico, pero hay que recordar que la inteligencia artificial ha venido a cambiar la manera en que hacemos negocio. Entonces, esas pláticas iniciales deben ser sobre la estrategia de negocio, y el líder de inteligencia artificial debe estar enfocado a que las iniciativas de inteligencia artificial en la empresa estén impactando directamente a los objetivos empresariales. Entonces deben ser pláticas totalmente estratégicas. Creo yo que es educar, ayudar a formar a los ya ejecutivos existentes en una empresa en temas empresariales de inteligencia artificial. Tenemos nosotros una certificación que se llama AI for Biz, que básicamente ayuda a que estos líderes de las empresas puedan detectar casos de uso dentro de las empresas para inteligencia artificial y crear negocios en torno a estas tecnologías. Muy bien, muchísimas gracias, Adrián. La siguiente pregunta dice, ¿qué departamento sugiere usted que sean los primeros atendidos para iniciar la implementación de inteligencia artificial en una empresa? Bueno, excelente pregunta, porque es algo muy difícil de responder, porque
porque la inteligencia artificial va transversal a todos los departamentos y así se debe lograr, ¿no? Entonces, cuando uno tiene cuando uno crea una estrategia de inteligencia artificial, uno incluye a los ejecutivos de todos los departamentos y a desarrolladores, a tanto operadores, digamos, de la manufactura, en el proceso, para obtener una estrategia que sea inclusiva, que sea justa y que logre transformar al negocio de manera adecuada. Entonces, sería tener estas sesiones de estrategia con todos los departamentos y empezar a tener casos de uso exitosos. Yo diría primero como a nivel tecnológico con desarrolladores, podría ser buen inicio, pero esto se debe determinar con las sesiones estratégicas que se hacen con las empresas. Yo solamente agregaría la incorporación de, tiene que ser integral, ¿sí? Claro. No puedes segmentar en estructura ni en tiempo. Bueno, voy a empezar por esto, si luego el año que entra con esto, pues no, ¿verdad? Tiene que ser, imagínense un nuevo empleo. Por ejemplo, el renta, no digo nombres comerciales, renta de tu apartamento o tu casa por una plataforma de estas de renta por internet, ¿no? No digo el nombre. O renta de autos por taxis vía internet. Tienen nombres curiosos, ¿no? Imagínense si dices, voy a empezar capacitando a los choferes, ¿no? Pero sin capacitar a los administradores o al grupo directivo, pues sería impensable, ¿no? O lo mismo, si tú vas a rentar tu casa, pues tienes que aprender a cómo sacarle las fotos, de dónde ponerlas, cómo promocionarlo, que es muy diferente a haber rentado tu casa a través de anuncios en el periódico, ¿no? Avisos de ocasión en el periódico, ¿no? Entonces es un ejemplo banal, pero tiene que ser integral en paralelo y obviamente con los feedbacks correspondientes y dependiendo del tipo de industria, el tipo de cadena de valor, el tipo de flujo de productos, de procesos, de servicios, pues va a ser las necesidades de incorporar en tal o cual parte del proceso de la empresa o del negocio. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. La siguiente pregunta dice, ¿qué aspectos negativos o adversos pueden afectar el uso de la inteligencia artificial en la empresa? De nuevo, ¿qué elementos podrían afectar el uso o qué efectos negativos podrían traer el uso de la inteligencia artificial? Bueno, pues el desplazar a los trabajadores podría ser uno, ¿no? Entonces, por eso debemos tener un entrenamiento de los trabajadores ya existentes de todos los niveles, tanto de operadores como ejecutivos, para poder transicionar a un workforce que esté impulsado y sea aumentada por la inteligencia artificial de manera exitosa. Hay que saber que hay que tomar en cuenta que no queremos utilizar a menos empleados para hacer el mismo trabajo, ¿no? O sea, hay que usar a los mismos empleados para ser mucho más productivos y mucho más eficientes. Sí, siempre yo agregaría nada más, pues hay muchos mitos sobre el futuro de la inteligencia artificial, pero hay muchas realidades también. Obviamente la realidad pues, es que va a generar una productividad sin precedentes en la civilización humana por el uso de la robótica, el aprendizaje automático, etcétera. ¿Sí? Con los datos que se generen y su análisis, vamos a tener grandes beneficios, por ejemplo, para el manejo del medio ambiente, para el manejo de las ciudades inteligentes, que en el futuro no se puede pensar ciudades grandes, por ejemplo, Tijuana, ¿sí? ¿Cómo manejar el tráfico en Tijuana? ¿Sí? Un ejemplo local. No lo puedes hacer aunque juntes 1000 gentes en un auditorio, ¿no? Tiene que ser inteligencia artificial, ¿sí? basada en datos, ¿sí? El asunto es que muchas veces no tienes datos y pues, ¿qué datos tienes de movilidad de la gente en Tijuana? Pues vas a tener que pedirle la información a estas compañías que se dedican a taxis por internet. Pero pues eso es algo que hay que pagar por ello. Moraleja, los datos son muy importantes en esta sociedad. Otra cuestión de los peligros. Obviamente, los beneficios
desbordan a los peligros, ¿no? Obviamente, es al principio, ¿no? La energía del vapor, decían, no, las calderas pueden estallar, sí, bueno, la inteligencia humana hizo que se blindara, y sí hubo muchas desgracias por estallamientos de las calderas de las locomotoras, de los vehículos, de las plantas industriales, de los ingenios, etcétera. Pero la humanidad logró resolver ese asunto. Va a ser similar en la inteligencia artificial, pero cada vez los problemas son más complicados. Por ejemplo, el nuclear, pues hubo que hacer acopio de mucha inteligencia para la seguridad. Otra cuestión que se menciona es la ética, ¿no? La invasión de tu privacidad, etcétera. De alguna manera va a tener que llegarse a un equilibrio. Es como la seguridad interior, el Homeland Security o la seguridad en Europa. Pues tienes que sacrificar un poco de tu intimidad, de tus reservas, para que el Estado pueda protegerte de fuerzas externas y malignas, ¿no? La otra es los robots van a desplazar a los trabajadores, ¿sí? Ese es también un mito, al menos a corto plazo. A corto plazo, pues yo diría, pero es que los cortos plazos son muy cortos en este momento, ¿no? De aquí al 2050, que es cuando los grandes estudiosos han previsto que va a haber una singularidad en cuanto a que el poder de cómputo de las máquinas ahora sí van a ser trillones de operaciones de punto flotante por segundo, van a superar a las del cerebro humano, ¿sí? Pero una cosa es la capacidad de operaciones, que obviamente el silicio va a superar al carbono, de que de silicio son las computadoras, el carbono es el cerebro humano. Pero el asunto es el asunto de la conciencia, el asunto de la inducción, el asunto incluso de la coordinación psicomotora, así que no está tan fácil, ¿no? Imagínense, el mejor robot del mundo, pues ya le ganó a un campeón de ajedrez hace 20 años, ¿sí? Y hoy ya los torneos de ajedrez son máquina contra máquina, pero imagínense un robot que juegue mejor que Lionel Messi. Es imposible, ¿no? Por la coordinación psicomotora. Bueno, y el último asunto que no es menor es el núcleo, el conocimiento tecnológico que está en el núcleo de ChatGPT, por ejemplo. Yo les decía, los datos son 180,000 millones de fuentes de aprendizaje, ¿sí? ChatGPT. El 4 son 100 veces más, ¿sí? Que nadie sabe, ¿sí? Entonces, este asunto de desconocimiento de lo que hay en el interior, ese puede ser un problema. Bueno, estos 4 problemas que mencioné, pues son innegables, hay que resolverlos, pero los beneficios superan de manera amplia a todos los problemas. Además, no hay vuelta atrás, ¿sí? Ningún país va a decir, bueno, no, como hay problemas y hay cuestiones de la ética, no le voy a entrar. Nadie va a decir eso, y menos China, y menos Europa, que actualmente están aliándose entre los países para generar sería interesante echarle un ojo a los mapas de ruta de los diferentes países de Europa. Yo conozco bien el de Francia, porque lo elaboró una persona muy connotada, un matemático que es premio medalla Fields, que se da solo cada 4 años, es como el Nobel de Matemáticas, y tienes que tener menos de 40 años, ¿no? Entonces, bueno, cuando le ganó tenía menos de 40 años, hoy tiene como 60. Pero es interesante estos mapas de ruta. Hay versiones cortas, o si les hace muy largo, lo ponen en ChatGPT y le dicen, hazme una versión de este mapa de ruta de Francia adecuado a la realidad de la industria aeroespacial de Tijuana. Y ChatGPT les hace un traje a la medida en 2 páginas. De ese tamaño es la inteligencia artificial, ¿sí? De ese tamaño es, porque esta es generativa, ¿sí? Basada en datos, basada en lenguaje, y sirve para muchas otras cosas aparte de este ejemplo banal y digamos primitivo que les estoy presentando. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. La siguiente pregunta dice, ¿qué ventajas competitivas ven en Baja California como frontera líder con los Estados Unidos con respecto a otras zonas del país, incluso del mundo?
¿Qué verían las empresas de los Estados Unidos en las de Baja California en temas de inteligencia artificial? ¿Influye o no la región? Yo creo que la región es algo central a lo que podemos hacer, ¿no? En inteligencia artificial. La cercanía a Silicon Valley, por ejemplo, y el posicionamiento que hemos logrado de la región en el landscape global, creo que es crítico explotarlo, ¿no? No sé si usted, doctor Menta, tiene algo que agregar. Sí, dos cosas. Hoy una palabra clave es nearshoring. Nearshoring. Entonces aquí estamos en ultra nearshoring. Creo que no hay mejor nearshoring que Baja California, ¿no? Obviamente está toda la franja fronteriza, pero Baja California, nosotros estamos basados en Ensenada, ¿sí? Entonces, cuando yo fui director del CICESE, agarras un mapa y dije, ¿para cuánto me alcanza un tanque de gasolina? 400 kilómetros, ¿sí? Entonces hice un radio de 400 kilómetros. Y en esos 400 kilómetros tienes acceso a las mejores, a varias de las mejores universidades del mundo, con un tanque de gasolina, desde Ensenada, ¿sí? Desde Tijuana puedes subir un poquito más, ¿no? Y Mexicali también, pero las del sur de California y las de Sonora y las mexicanas, ¿sí? Ahí tienes UCSD, tienes UCLA, tienes Irvine, tienes San Diego, tienes las del sur de Sonora, de Arizona, perdón, en un tanque de gasolina. E interactuamos mucho con el centro, el Cal IT Square. Es California Institute of Technology and Information Technology, ¿sí? Cal IT cuadrado, ¿no? Cal IT, que tiene dos sedes, una en San Diego, en La Joya, y la otra es en Irvine, ¿sí? Entonces ahí esa la creó Arnold Schwarzenegger cuando era director, cuando era gobernator de California, y le metió $1,000 millones, nada más del Estado, ¿sí? Ya después las universidades, las empresas, Qualcomm, es impresionante lo que se tiene. Entonces, la respuesta es, estamos en ultra nearshoring, estamos cerca, desde el punto de vista de donde se está creando el conocimiento. Yo mencioné las universidades, pero también las empresas aeroespaciales, empresas proveedores del aeroespacial, empresas de inteligencia artificial per se, y por supuesto todo el contacto y los casos de éxito que podemos tener si nos relacionamos, por ejemplo, con la Cámara de Comercio de San Diego, con las asociaciones aeroespaciales y las asociaciones industriales del sur de California, y por supuesto de las instituciones nacionales de Estados Unidos, como es la National Science Foundation, el IEEE, con sus, digamos, ¿cómo se llaman ellos? Secciones de oeste, ¿no? De Estados Unidos. Entonces, por supuesto que Baja California tiene una situación privilegiada. No quisiera dejar de mencionar que, bueno, ya tenemos SpaceX en México, que está haciendo autos eléctricos, pero SpaceX también hace cohetes, también quiere ir a Marte, también quiere desarrollar industria, y para ellos el nearshoring es también importante, y no solamente para construcción. Es importante traerse a SpaceX o una parte de SpaceX a Baja California, en la parte de plantas industriales, etcétera, ¿sí? Pero también Baja California es un lugar interesante para tener una base espacial de lanzamiento en órbitas polares, ¿sí? En órbitas ecuatoriales tienes que estar más bien del lado del Atlántico, ¿sí? Pero en órbitas polares, que es la mayoría de los satélites de comunicaciones que se están enviando actualmente, que son decenas de miles los que se espera enviar en los próximos años. Antes se enviaban 100 por año, hoy se están enviando 10,000 por año, ¿sí?
Entonces, es un tema. Como ven, Baja California pues tiene muchas cosas. Ya endógenamente pues tenemos los institutos tecnológicos, la UABC, los centros investigadores de CICES, el Observatorio Astronómico Nacional de San Pedro Mártir, la UNAM, y otras escuelas privadas en las diferentes ciudades. Y eso da un talento humano. Finalmente las empresas se van a venir a México, pues prácticamente, obviamente por las facilidades de establecimiento, impuestos, acceso a energía limpia y 5G, ¿sí? O quizás les interese más tener mejor conectividad que agua, por ejemplo. Ya la conectividad es crucial, ¿sí? Estoy exagerando en esto último, ¿no? Por supuesto, pero es un poco para reforzar el posicionamiento del Estado. Y esto no ha sido sencillo, esto es el trabajo de mucha gente a nivel de estudiantes, profesores, industriales, innovadores, inversionistas, el Estado de Baja California y por supuesto los clústeres industriales en que destaca el que Tomás lidera y ha hecho esfuerzos heroicos. Lo vimos ahora en la FAMEX, en la Feria Aeroespacial, donde no solamente se presentaron las grandes oportunidades por el Estado, sino que hubo un gran reconocimiento del potencial. Entonces, qué bueno que nos hicieron esa pregunta y no venía preparado, pero esa sería complementar la respuesta de Adrián. Claro, muchísimas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿puede comentar usted dónde converge o dónde se puede potenciar el uso de inteligencia artificial y ChatGPT en una empresa? Yo creo que el caso de uso más que viene a la mente, así que de inmediato, es servicio al cliente, ¿no? Y eso es algo muy fácil de realizar, hacer lo que se llama un fine tuning o aprendizaje de transferencia, donde podemos obtener datos de preguntas y respuestas de servicio al cliente de cualquier empresa y hacer un entrenamiento a este algoritmo de ChatGPT, donde ya existe un API en línea para poder lograr hacer esto, y podemos generar un modelo que cualquier empresa pueda conectarse a él y empezar a atender a su clientela por medio de este ChatGPT, un chatbot que te conteste como si fuera un humano. Y pienso que eso es algo que se podría explotar muy fácilmente, ¿no? Sería algo barato, digamos, y que podrían, por medio de los datos que ya tienen ustedes, realizarse un piloto así muy fácilmente, ¿no? Pero eso sería un caso de uso muy práctico, muy rápido de hacer. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿por qué, en su opinión, el uso de inteligencia artificial aún no se ha implementado en muchas empresas en México? Creo que es la madurez digital y la otra es la falta de capital humano listo para implementarlo en industria, ¿no? Si nos fijamos en asociaciones en San Diego, por ejemplo, existe un mayor dominio sobre el tema y en México no tanto, ¿no? Y creo que hay un potencial muy grande aquí en la región. Sin embargo, el transicionar de los centros de investigación a un medio ambiente de industria o empresarial es un salto pues grande, ¿no? Pero hay que saber que es posible. Yo los sistemas de automatización de puertos, la mayoría los hice desde mi estudio en mi casa aquí en Ensenada, ¿no? Entonces, digamos que eso está al alcance de cualquier persona. Pero existe una inercia, creo yo, o una falta de astucia no de astucia, ¿no? Pero digamos que falta gente valiente que se anime a salirse de la academia y empezar a trabajar en la industria. Yo añadiría el tema del riesgo, ¿sí? Toda nueva tecnología no impone, sino aparenta un gran riesgo, ¿sí? Y es cierto, ¿sí? Imagínense una empresa de coches tirados por caballo, cuando sale el primer automóvil, el primer automóvil se llamó horseless
carriage, es un carruaje sin caballos. Imagínense tener que migrar. Antes tenía establos, tenía agua para los caballos, tenía comida para los caballos. Ahora va a tener que migrar a tener un taller de una vulcanizadora o un tanque de gasolina y cosas de ese tipo, ¿no? Es un riesgo, pero pues el que no lo tomó, pues fracasó. O sea, ya raro es el país donde hay todavía taxis por caballo. Imagínense las demás revoluciones. Y otro aspecto es que la inteligencia artificial no es nueva. Realmente los primeros algoritmos pues fueron en 1958 y ha tenido ups and downs, ¿sí? Pero ahora parece que ya no va a tener downs, ¿sí? Ahora ya esta adopción, yo diría masiva, de la inteligencia artificial, directa o indirecta, hay muchas cosas que tú la usas sin darte cuenta. Cuando tú reservas un boleto de avión, por ejemplo, atrás hay inteligencia artificial, digo, con diferentes grados de sofisticación que te optimiza o que debería optimizarte para ti, y obviamente tiene que optimizar también para el empresario, ¿sí? Entonces tiene que haber un equilibrio, pero todo eso es inteligencia artificial sin que nos demos cuenta. Un análisis radiográfico de detección de médica, ¿no? Pero y ese a nivel de los agrupaciones académicas o industriales, ellos conocen estos ups and downs, ¿sí? Y por eso yo pienso que lo habían tomado con reservas hasta ahora, pero ya, pues esta es una cuestión que ya no va a tener downs. Ya todos los países desarrollados tienen su mapa de ruta de la adopción de la inteligencia artificial. Y lo que hay que ver es que estos mapas de ruta, muchos lo hicieron hace 10 años, ¿sí? México todavía no lo hacemos, ¿sí? Aunque hay algunos esfuerzos por ahí en algunas universidades, en la Academia Mexicana de Informática, que yo pertenezco, hay algunos esfuerzos, y la Academia Mexicana de Robótica también, ¿no? Pero el asunto es el riesgo, ¿sí? Pero yo pienso que no hay vuelta de hoja, ¿sí? El único peligro que yo veo es que si no la adoptas, fracasas. Este es el único peligro. Claro, muy bien, muchas gracias. Nos preguntan también, ¿hay cursos o talleres en las escuelas o universidades en Baja California que estén enseñando inteligencia artificial? Sí las hay, claro. La Universidad Autónoma de Baja California tiene una licenciatura en ciencias de datos, por ejemplo, por nombrar una nada más. El CICESE tiene también un fuerte digamos que base con gente capacitada en inteligencia artificial. Yo estudié ahí estos temas. Y las demás universidades también. Ahora, es importante saber que la inteligencia artificial es muy amplia y el tipo de approach que uno le tiene que dar podría ser diferente dependiendo si uno quiere dedicarse a la investigación o dedicarse al desarrollo de tecnología de inteligencia artificial para la industria. Entonces, yo lo que yo recomiendo para alguien que quiera desarrollar esto en un ámbito empresarial o, digamos, en una planta de manufactura, por ejemplo, sea un approach más hacia ir a tomar un curso, por ejemplo, de Deep Learning AI, por ejemplo. Nosotros somos embajadores de esta empresa cuyo fundador es uno de los grandes educadores de la inteligencia artificial, Andrew Ng. Entonces, si toman una especialización, yo recomendaría a gente que tome a un empleado muy motivado, a que tome la especialización de Deep Learning AI llamada Deep Learning Specialization, y ese podría ser un buen inicio, ¿no? Ahora, la IA es muy amplia, puede ser en algunos casos un tema de doctorado o un solo tema. Entonces, yo lo que recomiendo es que el primer paso para poder adoptarla es tener una estrategia. Así como los países, las empresas deben tener una estrategia de inteligencia artificial donde juntos podamos, por ejemplo, realizar esa estrategia donde diga en los siguientes 3 años vamos a realizar estos 3 pilotos o 5 pilotos y vamos a escalarlos en toda la organización. Vamos a ayudarles a decidir qué tecnologías debemos comprar, qué tecnologías debemos
implementar, desarrollar nosotros y qué tecnologías debemos adaptar de las que ya existen. Entonces, no todo es solamente desarrollar a 100% in-house, sino que hay que desarrollar dentro de las intramuros a las empresas aquellos aspectos de la IA que sean ventajas competitivas y lo demás hay que comprarlo y hay que adaptarlo de lo que ya existe. Esta pregunta es muy provocadora. Yo tendría 3 comentarios cortos. Uno es, obviamente, en Baja California tenemos gente notable, instituciones notables. Está el ITT, si no, Adrián me corrige, si es la doctora Melin y el doctor Castillo, ¿verdad? Que son, Así es, sí. son de los más citados del mundo en cuestiones de inteligencia artificial. Lo tenemos en Baja California, ¿sí? En la UABC tenemos gente muy capacitada. En CICESE tenemos gente en visión, robótica, cómputo evolutivo, aprendizaje de máquinas y esto que se llama Deep Reinforcing Learning, aprendizaje profundo reforzado, ¿no? Entonces tenemos talento, pero la segunda cosa es que aquí viene lo anterior, lo del nearshoring, el ultra nearshoring, los 400 kilómetros, es muchas cosas los podemos adquirir más fácilmente que otros clústeres. ¿Sí? Imagínense el clúster son amigos y son hermanos fraternales de Querétaro, pero a ellos les cuesta más trabajo mandar una gente a un curso o a un seminario o un panel en San Diego. Ellos lo mandarían a Laredo, ¿sí? Son 1000 kilómetros y de aquí desde Ensenada es menos de un tanque de gasolina, desde Tijuana es un tema. Más sencillo, ¿no? Entonces, tenemos, como yo les decía, si lo sabemos aprovechar, y creo que hay muchas todavía cuestiones que no hemos aprovechado de la cercanía con centros de investigación, universidades, escuelas, instituciones, ¿no? La tercera cosa, bueno, pues ustedes saben que lo que pasa aquí no se puede disociar de lo que pasa en México. Estamos ya ahora cercanos a tener un nuevo gobierno y en un momento, dentro de unos meses, va a haber una comisión de transición, ¿sí? Y dentro de la comisión de transición de educación, ciencia, tecnología e innovación, pues juega un rol importante el CONACYT, que también se acaba de reformar. Ahora hay una H por las humanidades, ¿sí? Y entonces de la mano con el CONACYT, la parte ahora es innovación también, antes era ciencia y tecnología, ahora es humanidad, ciencia, tecnología e innovación. Y de la mano con CONACYT podemos preparar este mapa de ruta nacional, que obviamente va a ser un agregado de los mapas de ruta regionales, porque si algo tiene, al menos la industria aeronáutica, es que se ha creado más gracias a los estados que gracias a la federación, ¿sí? Hay que reconocerlo, ¿sí? En ese punto, pero al final necesitamos el paraguas de la federación y yo pienso que la comisión de transición que pronto se va a decidir, recientemente junto con Tomás agradecemos que nos envió a una reunión con la visita de uno de los posibles candidatos o precandidatos, llamándole así, a la presidencia de la República, donde pues se vio un claro convencimiento, no solo del tema aeronáutico, sino del tema espacial y de Baja California, y de la educación, ¿sí? Y de la relación binacional, porque él se encarga de esa relación internacional, no voy a decir el nombre, pero ya saben ustedes quién es, ¿no? Ese sería mi tercer comentario. Creo que estamos en un momento crítico porque al final es la gente la que hace los cambios, ¿sí? No es la tierra, no es los edificios, no es el campo, es la gente, y por eso la pregunta es muy importante para la mano de obra que se transforma en mente de obra, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Tenemos una pregunta más que dice, ustedes son asesores, implementadores, coaches, ¿dónde inicia su involucramiento y su salida en una empresa? Somos poco de todo, ¿no? Desarrollamos los sistemas, pero servimos como un grupo asesor de acompañamiento desde inicio a final, desde la estrategia misma de inteligencia artificial. Nosotros realizamos ese acompañamiento con ustedes y tenemos a personal para hacer ese tipo de sesiones estratégicas para lograr la transformación
inteligencia artificial de las empresas. Tenemos acceso a casi 3,000 desarrolladores para los proyectos más ambiciosos. Entonces, independientemente de qué tan retador sea la transformación, podemos atraer a los recursos necesarios para lograr esta transición a la nueva era de la IA. Muy bien, muchas gracias. Y recibimos una pregunta más que dice, ¿cómo se podría propiciar la inclusión de estados con alta preparación educativa cuya ubicación geográfica dificulta oportunidades de nearshoring o no les brinda las mismas oportunidades de Baja California? Doctor, yo creo que usted puede responder eso. Sí, bueno, esta va en relación con una de las preguntas anteriores, de las intervenciones anteriores. Obviamente queremos lo mejor para Baja California, pero como yo les decía, no puedes disociar Baja California del resto de lo que pasa en el país y del resto de lo que pasa en el mundo, ¿no? A nivel del país, el tejido industrial no es separable o no es estrictamente separable, ¿sí? Porque lo que pasa en Baja California impacta y es impactado por lo que pasa en el clúster de Querétaro, lo que pasa en el clúster de Nuevo León, lo que pasa en el clúster de Jalisco, lo que pasa en el clúster de Estado de México y muy importante otros clústeres que están apareciendo y sobre todo en el sur de México, que es un tema muy importante a desarrollar. Y creo que aquí las mejores prácticas pues están en el dominio público. La voluntad de colaborar está siempre presente. Yo estoy seguro que va a ser gana-gana, porque al final tenemos que hacer acopio de lo que sea, del talento, experiencias, etc. Hay que recordar que a diferencia de otro tipo de industrias, el tema de inteligencia artificial es relativamente independiente de la distancia, ¿sí? O sea, Adrián desarrolló sus sistemas en Ensenada y se aplican en los puertos de Taiwán, de Asia, Europa, América, etcétera, ¿sí? La pandemia nos enseñó que podemos trabajar a distancia. Las cuestiones sociológicas de la ecología, el transporte, las relaciones interpersonales y familiares son importantes que se pudieran hacer desde el punto de vista a distancia, ¿sí? Esta conversación, o sea, hace 10 años habría sido muy difícil mantenerla así, tendríamos que haber ido a Tijuana, para nosotros nos gusta mucho ir a esa bellísima ciudad con muchos retos, pero también con muchas realidades, ¿no? Pero y eso es una de las cuestiones que nos han facilitado las telecomunicaciones, pero por eso yo mencionaba la importancia en la pregunta de dónde tiene que invertirse para tener acceso a la inteligencia artificial, pues tienen que invertir en telecomunicaciones. Imagínate un clúster o una agrupación o una institución o una empresa en estos estados, pues tiene que invertir primero más en telecomunicaciones que en hardware para inteligencia artificial. Eso va a venir después, ¿no? Entonces, esta es la magia de la información, de las redes de comunicaciones, del internet, del 5G, de la fibra óptica, del radio y, por supuesto, de todo tu red interna en tu compañía que tienes que poner a punto para estos retos, ¿sí? Porque está disponible o va a estar disponible muy pronto esta tecnología y justamente tiene que estar disponible porque este es como un movimiento pendular, ¿sí? Ahorita hay una oferta tecnológica 5G y 6G, ¿sí? Pero también hay una demanda de la industria, ¿sí? Pero siempre la experiencia mundial es que siempre la demanda, ¿sí?, va a exceder a la oferta. Véanlo en los satélites. Al principio, los satélites mexicanos, los Morelos, tenían 500 megahertz de ancho de banda para todo el país. 500 megahertz es lo que tú tienes en tu casa actualmente. Bueno, si pagas un servicio plus, ¿no?, o lo que tiene una colonia, por ejemplo. Rápidamente va a ser consumido, ¿sí? Entonces es donde tiene que invertirse en estas zonas, ¿sí?
no nada más en esas zonas, ¿no? Pero particularmente en las zonas remotas, si se quiere tener acceso a estos beneficios. Si no, pues va a ser imposible. Y por eso los programas del gobierno federal para el Internet para todos, la transformación digital llamada, y yo pienso que quizás me estoy brincando mucho del tema aeroespacial al tema de TICs, tecnologías de información y comunicaciones, pero como es transversal a todas las disciplinas, y sobre todo, pues es necesario para la inteligencia artificial, uno de los pienso yo que uno de los programas nacionales, así como hoy Jóvenes Construyendo el Futuro o Sembrando Vida, va a tener que ser el tema del bienestar digital. ¿Sí? Perdón por se me acaba de ocurrir este término, el bienestar digital de la población, ¿sí? Porque el bienestar es tu trabajo, ¿sí? El bienestar es tu salud. Imagínate la pandemia sin lo digital, pues la humanidad no lo hubiera aguantado, ¿sí? Lo digital es tu entretenimiento, lo digital es tu trabajo, lo digital es tu intimidad en tu Facebook o en tus relaciones interpersonales. Y finalmente, lo digital es tu educación y tu cultura y tu formación. Entonces, yo pienso que es una muy buena pregunta y yo estoy seguro que Tomás está en la mejor disposición de colaborar. Ya lo ha hecho y es una de sus banderas, seguir y iniciar colaboración con estas agrupaciones. Yo tuve la oportunidad de estar presente cuando firmó con Colombia, me parece, ¿verdad, Tomás? Para ejemplificar que no se para en los estados de México, y no es nada más ver hacia el norte, es ver también hacia los hermanos latinoamericanos. Hoy hay una agencia latinoamericana y caribeña espacial, ¿sí? Es una cuestión muy interesante, es como la Agencia Espacial Europea, pero de los países latinoamericanos y caribeños, para hacer cohetes, hacer satélites, tener imágenes y dar servicios de meteorología, de desastres naturales, vulcanismo, rescate y por supuesto agricultura, ecología, oceanografía, medio ambiente, etcétera, ¿sí? Y todo eso pues es ver hacia el sur, ¿no? Y ver hacia nuestros hermanos en México y en Latinoamérica. Y eso tiene que impulsarse y seguirse impulsando, tal como lo ha hecho el clúster y otros actores, individuos y instituciones y dependencias gubernamentales que lo están propiciando. Además, tenemos, no quiero dejar de mencionar que es algo que también nos falta capitalizar. Tenemos en Estados Unidos hay muchos mexicanos, ¿sí? Obviamente muchos trabajan en empleos clásicos, ¿no? Pero yo diría que hay más de 1 millón de profesionistas mexicanos y me quedaría yo corto. De los 40 millones, quizás más, ¿sí? Yo cuando era director del CICESE hicimos un censo y encontramos cerca de 1 millón, pero eso fue hace ya más de una década. Quizás haya 2 millones, me atrevería, de mexicanos que son profesionales en las cuestiones tecnológicas, científicas, educacionales. ¿Sí? Entonces, imagínense si pudiéramos tener contactos fuertes con el 1% de ellos. ¿Sí? Me estoy viendo corto. Serían 20,000, ¿sí? 20,000 mexicanos. Nada más comparar con el Sistema Nacional de Investigadores, en total somos 40,000. ¿Sí? O sea, nada más con el 1% tendríamos acceso. Y están en la mejor disposición, pero se requiere ahí una acción gubernamental, ¿sí? No hay milagro, ¿sí? Se requiere invertir, o sea, todo requiere dinero, ¿no? Como decían los megaproyectos requieren megadólares, ¿no? O los megabits por segundo requieren megadólares, ¿no? Entonces, esa es otra cuestión que sí se ha aprovechado, pero de manera par a par, de manera horizontal, de manera casi afectiva entre tus conocidos, entre tus contactos profesionales. Pero es increíble las oportunidades que se tienen. Otros países lo han logrado hacer. China, por ejemplo, Corea del Sur lo hizo en su momento. Y es gana-gana. Al final del día, no es nada más drenar conocimiento de Estados Unidos o de Canadá hacia México,
sino obviamente pues ellos van a tener beneficios en cuanto a las conversaciones con nuestros talentos en México, pues apertura de mercados de este lado, etcétera. Y además pues ahí estamos inaugurando una nueva etapa del Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, Estados Unidos y Canadá, ¿no? Entonces ese es un punto muy importante y esto propicia y potencia la inclusión de nuevas clústeres, ¿sí? Por ejemplo, Chiapas, cuando yo fui director de la agencia, teníamos un ingeniero, no sé si te acuerdas, Adrián, ¿cómo se llama este ingeniero? Que diseñó las ruedas del Discovery, del Curiosity en Marte, y es chapaneco, entonces lo traíamos a Chiapas muy seguido y era la gran motivación para los jóvenes, los niños, las niñas, que es muy importante promover. Sin embargo, pues era un esfuerzo local, un poquito de dinero de la NASA, un poco de la agencia, un poco del Estado, pero no era un programa, digamos, decidido como debe ser. Yo pienso que también uno de los programas, así como Jóvenes Construyendo el Futuro, podríamos bautizarlo México Americanos Construyendo la civilización binacional del futuro, una cosa de ese tipo. Pero tiene que quedar en papel y lápiz, tiene que quedar listo para apoyos, compromisos y rendición de cuentas gubernamentales. Ahí le paro porque ya lo demás es, estoy haciendo campaña anticipada, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, Adrián, también por sus respuestas. Esta era la última pregunta que teníamos. Les regreso la palabra una vez más por si tienen comentarios de conclusión antes de finalizar la sesión. Todo muy bien, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes y por la invitación. Es todo por nuestra parte, estamos abiertos a contestar cualquier pregunta que tengan por medio de WhatsApp o correo o cualquier manera que gusten, estamos aquí para atenderles. Por mi parte, pues un gran agradecimiento a todos los que nos aguantaron durante esta casi hora y media, ¿verdad? Y pues estamos a sus órdenes en Ensenada, pero ahora pues en el metaverso, en el ciberespacio y en la nube, ¿no? Mi comentario es eso, la conclusión es como decían, educar, cuando hablaban del costo de una educación de calidad, ¿no? Una educación de calidad es muy cara para el país, pero la falta de educación es todavía más cara. Claro, muchísimas gracias a ambos una vez más por su participación en la sesión de hoy. Le voy a dar la palabra al presidente del Clúster Aeroespacial de Baja California para que también nos dé sus comentarios finales. Gracias, Anita. Gracias, doctor Mendieta y Adrián, por su intervención. Definitivamente estamos en pañales, al menos yo. Para mí esto es un universo importantísimo a conquistar y yo creo que todos los que se conectaron vemos mucho interés por parte de la industria, que son los que más preguntan a través de los circuitos cerrados. Este tipo de presentaciones, pues a nosotros nos motivan a saber que efectivamente existe mucha curiosidad y eso es bueno. Definitivamente vamos a trabajar de la mano con ustedes, vamos a buscar la manera de implementarlo en las empresas que nos han solicitado ya, tener más contacto para tener un caso de éxito que motive a la industria a no tenerle miedo. Es muy amplio el espectro, pero yo creo que sí es lograble, dado que pues si ya se está haciendo, tenemos que también hacer nuestra parte. Muchísimas gracias, Anita, como siempre, un placer de que moderes los Zooms de los jueves y agradecidos a todos los que se han conectado, que efectivamente pues fue una sesión muy intensa de mucho aprendizaje. Nuevamente te regreso el micrófono, Anita. Muchísimas gracias a todos por su participación. Los invitamos de igual manera todos los jueves a las 8 de la mañana a nuestros webinars especializados. Que tengan muy buen día a todos. Gracias. Hasta luego. Nos vemos. Muchas gracias.